la clase anterior vimos mitosis y esta vez vamos a ver mitosis y meiosis a la vez porque hay partes del proceso que son bien parecidas, ¿ya? Entonces, para que las podamos comparar. Si se fijan, no tenemos objetivo, porque eso lo vamos a ver al final y quiero que ustedes me digan más o menos cuál fue el objetivo de esta clase, ¿ya? Así que vamos a comenzar, normas de convivencia, micrófonos en silencio, ¿cierto? Levantar la mano para pedir la palabra, respetar el turno, etcétera, etcétera, lo que hacemos comúnmente. Haz ahora. Y ahí en el chat, si quieren, me pueden ir respondiendo, ¿ya? ¿Cuál es el fin de la mitosis? No, Jorge, no hay actividad para hoy, ¿ya? Esta la clase anterior yo les dejé una actividad que varios me han enviado, y esta clase no queda con actividad. Las preguntas que yo pongo al final, que siempre pongo para finalizar y vemos un par de preguntas, eso es simplemente para cerrar la clase, ¿ya? No son preguntas que ustedes me tengan que mandar las respuestas porque esas las conversamos durante el rato que estamos conectados. Entonces solamente es cuando dice actividad semanal o actividad, ahí ustedes tienen que enviarme esas respuestas. Ya, así que hoy día solamente vamos a ver este contenido. Espero que lo puedan comprender, ¿ya? Y el haz ahora de hoy es cuál es el fin de la mitosis. Tenemos A, reparar tejidos; B, crecimiento de los organismos; C, reproducción asexual de las células procariontes; D, todas las anteriores; y la E no se puede determinar, y ahí la Kiara Cofré me respondió, pero en privado, no lo ven todos, pero puso la D. Sin seguridad porque me puso ahí unos signos de pregunta, pero está totalmente en lo correcto, mi estimada. ¿Ya? Reproducción asexual en las células procariontes. Muy bien, Kiara, la felicito. Porque acuérdense que, por ejemplo, no sé, una bacteria es una célula procarionte y las bacterias duplican su material genético y lo dividen. Y así lo hacen todo el tiempo, no necesitan recombinación genética, ¿ya? No es como los organismos que tienen reproducción sexual, y eso lo vamos a ver hoy, ¿ya? Acá yo les había puesto la imagen del proceso de la mitosis, donde justamente aparece nuestra célula, ¿cierto? Que venía de interfase, de todo el proceso donde se prepara para poder dividirse después, y entra a la mitosis. Hola Daniel y Vicente, bienvenidos. Acá, acuérdense que se duplica material genético, ¿cierto? Después se divide y finalmente las células que yo obtengo son idénticas a la célula que tenía en un inicio, ¿cierto? Así que Kiara, estuviste en lo correcto. Felicitaciones, 7 simbólico. Ya que no tengo para poner las notas ahora, pero al menos se lleva nuestras felicitaciones. Igual que el compañero del fondo de Trek, etc. Todos los que destaquen hoy día llevan el 7 simbólico. Ya, chiquillos. Yeah. Recordemos, lo hemos visto ya. Dijimos que durante el ciclo celular había una etapa que era la interfase, ¿se acuerdan? Donde teníamos 3 fases, que era G1, S y G2, donde la célula duplicaba su material genético, comenzaba a formar más organelos, ¿cierto? Y todo como que se preparaba para poder dividirse después en 2 células iguales, ¿ya? Por eso aquí dice crecimiento y síntesis. Acuérdense que había otra etapa, que era la G0, que no aparece acá, que es cuando las células se suspenden, ¿cierto? Porque o no tienen los nutrientes necesarios para empezar a duplicar su información genética, ¿cierto? O el Vicente.
Hay algunas como las neuronas, por ejemplo, que generalmente quedan en la fase G0 porque no hay una neurogénesis importante, ¿cierto? La interfaz de la evaluación celular. Sí, la interfase, justamente. Después teníamos la citocinesis o citoquinesis, que es un proceso que va acompañado con la mitosis. En la mitosis, ¿cierto? La célula ya se está preparando para poder dividir el núcleo, ¿ya? Y formar las dos células idénticas. Y la citocinesis es cuando se divide el plasma, o sea, como lo que está fuera del núcleo, ¿ya? Como por ejemplo en esta imagen, aquí, cuando comienza a formarse esta es como que le hubiésemos puesto un cinturón y lo apretamos, lo apretamos, lo apretamos hasta que se separan en dos células iguales. Esta parte tiene relación con la citocinesis, ¿ya? Cuando yo empiezo a separar, y no el núcleo, sino que lo que está fuera de la célula, ¿ya? En la mitosis se divide el núcleo. Teníamos cuatro etapas, perdón, que era profase, metafase, anafase y telofase, ¿ya? Estas las vamos a ver acá. No se notan tan bien quizás, pero al menos muestra lo que va ocurriendo en cada una de las etapas. Por ejemplo, tenemos la interfase, ¿cierto? Que es la anterior a que comienza a dividirse, donde la célula comienza a duplicar todo lo que tiene dentro para después poder llegar a dividirse, ¿cierto? En la profase, que es la primera etapa de la mitosis, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece, ¿ya? Ya no tengo un núcleo definido durante esta etapa porque ya estoy duplicando el material genético, voy a empezar a formar los cromosomas, ¿cierto? Y acuérdense que los cromosomas es como empaquetar la información genética para que después se puedan dividir equitativamente en las dos células que me van a resultar, ¿ya? Tengo la metafase, que los cromosomas se alinean en el centro de la célula, ¿ya? Y se forman las fibras del uso mitótico, que son estas, o los microtúbulos, ¿cierto? Que son como un chicle. Si nos imaginamos como un chicle que empieza a tomar a los cromosomas y se empieza a mover hacia los extremos, ¿ya? Y arrastra a estos cromosomas, ¿ya? Si se fijan acá, en la anafase ya se están separando, ¿cierto? Y se están yendo hacia los polos. Y en la telofase, ya aquí se empieza a formar la membrana nuclear, ¿ya? Ya tengo los cromosomas separaditos, ¿cierto? Y está lista la célula, esta célula como doble, entre comillas, para poder dividirse, ¿ya? Aquí ya se está formando esta estructura donde cada vez se va a ir achicando más este espacio, cosa de que finalmente obtenga mis dos células idénticas a la que yo tuve en un principio, ¿ya? Esas son las fases de la mitosis. Yo no quiero que esto se lo aprendan de memoria, pero sí que comprendan lo que va ocurriendo. Que primero la célula tiene que duplicar su material genético, que para separarse ella sigue un proceso, ¿cierto? Donde los cromosomas se van a ordenar de cierta forma, donde va a aparecer nuevamente la membrana del núcleo, ¿cierto? Para poder finalmente formar estas dos células que son idénticas a la célula madre. En el caso de la meiosis, ¿ya? La finalidad que yo tengo en la meiosis, que es una etapa igual de división, pero es la producción de gametos o células sexuales. Por ende, tienen la mitad de la información genética, ¿ya? Cuando un espermatozoide y un óvulo, o un ovocito secundario, se unen en la fecundación, sus dos juegos haploides quiere decir que tiene la mitad de la información genética, ¿ya? De cromosomas se combinan para formar un conjunto diploide completo, o sea, un genoma nuevo. Si ustedes se fijan acá, la información genética que va a tener mi ovocito
y que va a tener el espermatozoide va a ser de 23 cromosomas, la mitad de lo que tiene un humano o una célula humana después de la fecundación, ¿ya? Tengo esos 23 cromosomas, esta es la fase haploide, ¿cierto? Y corresponde a la letra N. Cuando estas dos se juntan en la fecundación, se juntan los 23 cromosomas del espermatozoide, del ovocito, o el que aporta el hombre y la mujer, ¿cierto? Se juntan y yo puedo formar el juego completo de cromosomas, que son 2N y que corresponde a 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre. Y esta celulita, o este cigoto diploide, ¿ya? Que ya tiene la información genética completa, empieza a dividirse, a dividirse, a dividirse en la mitosis, ¿cierto? Como lo vimos recién, para que después podamos formar un organismo completo, ¿ya? Esa es la diferencia principal que hay entre meiosis y mitosis. Meiosis, entonces, tengo la mitad de la información genética, mis células son haploides, ¿ya? 23 cromosomas. Cuando se juntan estos dos pares, yo tengo una célula diploide que esa, si comienza a dividirse, va a formar un organismo completo más adelante, ¿ya? Y ese organismo tiene 46 cromosomas y el número 2N, ¿ya? No olviden eso, por favor. Eso es importante que sepamos. Mitosis, 2N, 46 cromosomas, meiosis, N, 23 cromosomas, ¿ya? ¿Qué diferencias podemos encontrar entre mitosis y meiosis? Acá tenemos una célula que va a ser mitosis, y el resultado son dos células idénticas a la célula que yo tenía en un principio. Entonces, meiosis es en plena fecundación y mitosis es cuando se reproducen. Mira, la meiosis es la que va a formar los gametos, ¿ya? Entonces, meiosis se llama el proceso que cruzan estas células para formar estas células haploides. Yo necesito que sean haploides para que después, cuando se junten espermatozoide y ovocito, formen la célula diploide. Y esa es la que va a dividirse finalmente muchas veces copiando ese esa doble información que tenía, que era del padre la mitad y de la madre la mitad. Entonces así yo voy a formar un organismo completo en el fondo, con la información genética completa, que son 2N y son 46 cromosomas, ¿ya? ¿Qué cantidad de material genético va a resultar? Y la cantidad de células resultantes. Si nos fijamos en mitosis, pasa todo el proceso que vimos. Sí, entonces cuando se juntan, eso es fecundación. Lo que pasa antes es la meiosis. Fíjate acá, Iván, en la imagen. Mitosis, ¿qué pasó? Esta célula se duplica en un minuto, se divide y formó dos células idénticas, ¿cierto? A la célula madre. En la meiosis, en cambio, hay dos divisiones. Entonces, mis células resultantes son 4 células. En el caso de células masculinas, serían 4 espermatozoides, y todas tienen información genética diferente, ¿ya? Entonces, en meiosis va a haber crossover, que se llama, que es recombinación genética, primero que todo. Vamos a tener la mitad del material genético resultante, y vamos a tener entonces 23 cromosomas por cada una de estas. En cambio, en la mitosis, yo tengo dos células idénticas a la anterior, ¿cierto? A la célula madre. No hay recombinación genética, a no ser que exista una mutación y todo, pero en general la mitosis lo que desea, o el fin de la mitosis, es tener células idénticas. Entonces, ¿cuándo se juntan? Entonces, la mitosis no aplica para la reproducción sexual. No. La reproducción sexual se da a través del resultado de la meiosis, ¿ya?
Meiosis es solamente el proceso que cruza espermatozoides y los ovocitos, ¿ya? Todas las otras células que no son células reproductivas o células sexuales realizan mitosis. Eso tiene que ver con los genes recesivos y hereditarios, ¿verdad? O sea, en el caso acá de las células que resultan de la meiosis, por ejemplo, claro que hay hartas alternativas de tener ciertos cromosomas que de repente traigan información del padre que puede ser diferente en los hermanos, por ejemplo, y puede ser que se presenten enfermedades en uno, en otro no, y así. Profe, si una célula llega a formar a otro ser vivo diferente, ¿cómo a otro ser vivo diferente? Porque acá, si se fijan, yo de la meiosis voy a obtener estas 4 células, ya sean 4 espermatozoides o 4 ovocitos que se van a mezclar entre espermatozoides y ovocitos para formar un organismo diploide que va a tener la información genética del padre y de la madre, ¿ya? Acá está todo el proceso. No quiero tampoco que se lo aprendan de memoria, pero sí que nos vamos dando cuenta de lo que va ocurriendo. En lo que vimos de mitosis, nosotros teníamos una célula diploide. Si se fijan acá, sus cromosomas se duplicaron, ¿cierto? Se replica el material genético, ocurre este reordenamiento, ¿cierto? Que es el que vimos en una de las diapos anteriores. Los cromosomas se van a separar y finalmente voy a tener 2 células diploides que son idénticas a la célula con la que comencé, ¿cierto? Esto aplica para regeneración de tejidos, porque yo no necesito que haya recombinación genética en las células, por ejemplo, que van a aparecer cuando yo me hago una herida, ¿cierto? Y necesito después que se regenere ese tejido. Tienen que ser las mismas células, ¿cierto? Células, las mismas células de la piel que se vayan replicando, las que no estén dañadas. En el caso de la meiosis, yo tengo una célula diploide, ¿ya? Que va a duplicar su material genético. Este material genético va a ser algo muy distinto de lo que pasa acá en la mitosis, porque si se fijan hay un apareamiento de los cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Se cruzan o como que van cambiando partes de los cromosomas para que haya variabilidad genética, ¿ya? Entonces se aparean los cromosomas homólogos, ¿cierto? Están como, si se fijan, como enredaditos, y cuando viene la primera citocinesis o la primera división, por eso dice meiosis 1, meiosis 2, acá yo voy a obtener 2 células que ya no son idénticas a la primera, ¿ya? Fíjense en los colores que tienen los cromosomas, como se aparearon, ¿cierto? Fueron cambiando partes de uno y otro para que haya más variabilidad genética. Se multiplican para regenerar, le diría con el tiempo. Sí, regeneración. Profe, cuando hacen injerto de piel se hace este proceso. Es que el injerto de piel sería como un trasplante de órgano, algo así. La idea es que tu tejido acepte ese tejido que ponen de piel, ¿ya? Obviamente, las células que tú tienes tienen que aceptar a la célula que viene. A veces no resultan los injertos, pero es para tapar ya sectores mucho más grandes de piel, que son, por ejemplo, generalmente en las quemaduras ponen injertos. Pero no es el mismo proceso porque eso es poner piel sobre un tejido que está dañado, ¿cierto? En cambio, en la regeneración de tejido se va multiplicando las células de a poquito para poder tapar esa herida que quedó en el fondo.
¿Qué define la pigmentación que tiene un organismo o ser vivo? Hay, de hecho, como en las plantas, tenemos pigmentos, melanina, que es, bueno, va a depender de la herencia genética, ¿ya? Pero es la cantidad que yo tengo. Hay gente, por ejemplo, que nace con los albinos, tienen una mutación justamente en esa, pero Benjamín, no sé cómo puede curar las heridas que ella le dejó. Ya, Tomás. Eh, por ejemplo, hay una mutación que justo en el gen que tiene relación con el pigmento que hace que los albinos no tengan pigmento, ¿ya? Entonces, por eso son blanquitos los ratones, no solamente en humanos, sino que los ratones que son blanquitos con ojos rojos también son albinos, los gatos que son blancos también son albinos, y todo eso tiene relación justamente con una mutación. Y esta mutación no es tan beneficiosa porque cuando no está este pigmento, los organismos están más propensos a recibir mayor daño de los rayos UV, ¿cierto? Hay como problemas de vista también. Si se han fijado, la gente albina le cuesta, tienen como muy reducida la vista y todo eso se relaciona con los pigmentos. Y bueno, nos desviamos un poquito, pero vamos a volver a en lo que estábamos. Ya. Como les decía entonces, en la primera etapa de la meiosis había apareamiento de los cromosomas homólogos, ¿cierto? Se cambiaban partes de los cromosomas para que ninguno quede igual o idéntico al otro, ¿ya? Después, en la segunda meiosis, yo acá tengo mis dos células que resultaron de la primera división. ¿Y qué pasa acá? Hay nuevamente otra división, ¿ya? Y en esta división yo me quedo con la mitad del material genético. Y me resultan 4 células que ninguna es igual a la otra. Fíjense en sus cromosomas, ¿cierto? En los colores. Entonces me da 4 células haploides. Por ende, en el caso de la generación de espermatozoides, no van a tener todos la misma información genética. O sea, si vienen de un mismo padre, obviamente, sí hay una predisposición a ciertas cosas, pero si se fijan, como hay variabilidad entre los hermanos, puede ser que no exista que sean tan iguales uno con el otro. Puede que alguno adquiera una enfermedad que tenía el padre o la madre, y el otro no la tenga, siendo hermanos de los mismos padres, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque hay recombinación genética, hay variabilidad genética dentro de la meiosis, y esto se relaciona también con la evolución. Por eso los organismos siempre van cambiando información genética, y esto es no sé si se fijan, por ejemplo, en la mitosis es un proceso mucho más sencillo, formo células idénticas y me quedo con eso. Pero la meiosis y la formación de gametos tiene otros procesos que son mucho más elevados, donde yo tengo recombinación genética, lo que puede servir para que las especies vayan evolucionando también, ¿ya? Esto tampoco quiero que se lo aprendan de memoria, pero sí necesito que entiendan que durante este proceso, aquí va a haber recombinación genética, voy a tener dos divisiones, y mis células resultantes van a tener la mitad de la información genética de la célula con la que yo comencé, ¿ya? Eso es lo que me gustaría que de esto pudieran comprender. No les voy a preguntar y no me interesa tampoco que se aprendan de memoria todo el proceso, a no ser que alguno lo quiera hacer, bien. Pero la idea es que vayan comprendiendo cómo se forman las células sexuales y cómo se forman las células somáticas. Células somáticas, todas las que no son células sexuales, ya sean de la piel, de cualquier órgano, ¿ya?
acá se muestra la recombinación genética. En realidad es como para que vean lo que hacen los cromosomas homólogos, porque decíamos que se apareaban, ¿cierto?, los cromosomas homólogos, y si se fijan aquí, están juntando parte de su material genético y se hace un cambio. Entonces mi resultado va a ser cromosomas homólogos con partes diferentes, ¿ya? De uno y del otro. Entonces, acuérdense, esto también tiene relación con la evolución de las especies, ¿ya? Porque no se quiere tener como resultado puros organismos idénticos, sino que hay una diferencia enorme en el genoma que se va a formar finalmente, ¿ya? Ahora, voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir con audio para que veamos un videíto y les quede un poquito más claro todo este proceso, que está como un poquito más interactivo aquí. Durante el proceso de la mitosis. Díganme si se escucha, por favor, y si se ve. Sí, profe, se escucha. Ya, genial. Sí, profe. Bacán. Perfecto, profe. Vámosle. Existen varias fases que son las siguientes: profase, profase tardía, metafase, anafase y telofase. La primera etapa la llamamos interfase. La célula está ocupada en la actividad metabólica preparándose para la mitosis. Los cromosomas no se disciernen claramente en el núcleo, aunque una mancha oscura llamada nucleolo puede ser visible. La célula puede contener un par de centriolos o centros de organización de microtúbulos en los vegetales, los cuales son sitios de organización para los microtúbulos. Profase. La cromatina en el núcleo comienza a condensarse y se vuelve visible en el microscopio óptico como cromosomas. El nucleolo desaparece. Los centriolos comienzan a moverse a polos opuestos de la célula y fibras se extienden desde los centrómeros. Algunas fibras cruzan la célula para formar el huso mitótico. Profase tardía. La membrana nuclear se divide, marcando el comienzo de la prometafase. Las proteínas se adhieren a los centrómeros, creando los cinetocoros. Los microtúbulos se adhieren a los cinetocoros y los cromosomas comienzan a moverse. Metafase. Las fibras del huso alinean los cromosomas a lo largo del medio del núcleo celular. Esta línea es referida como el plato de la metafase. Esta organización ayuda a asegurar que en la próxima fase, cuando los cromosomas se separan, cada nuevo núcleo recibirá una copia de cada cromosoma. Anafase. Los pares de cromosomas se separan en los cinetocoros y se mueven a lados opuestos de la célula. El movimiento es el resultado de una combinación de el movimiento del cinetocoro a lo largo de los microtúbulos del huso y la interacción física de los microtúbulos polares. Telofase. Los cromátidos llegan a los polos opuestos de la célula y nuevas membranas se forman alrededor de los núcleos hijos. Los cromosomas se dispersan y ya no son visibles bajo el microscopio óptico. Las fibras del huso se dispersan y la citocinesis o la partición de la célula puede comenzar también durante esta etapa. Citocinesis. En células animales, la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una proteína llamada actina alrededor del centro de la célula
se contrae pellizcando la célula en dos células hijas, cada una con su núcleo. En células vegetales, la pared rígida requiere que una placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas. En la interfase premeiótica, todos los cromosomas se duplican en un proceso similar a la duplicación de cromosomas al inicio de la mitosis, de manera que cada cromosoma contiene dos moléculas idénticas de DNA. Las etapas de la meiosis son muy similares a las de la mitosis, excepto en que la meiosis implica dos divisiones celulares sucesivas, meiosis 1 y 2. Profase 1. Los cromosomas se han duplicado, se hacen más pequeños, cortos y enrollados, y son visibles al microscopio. Los cromosomas homólogos duplicados se aparean y el entrecruzamiento, el intercambio de partes de cromosomas, se lleva a cabo. El entrecruzamiento es un proceso fundamental para la recombinación genética. Cada par de cromosomas homólogos es visible como una tétrada, que es un agrupamiento de dos cromosomas. Los sitios de entrecruzamiento es donde se juntan cromátidas de diferentes cromosomas y el lugar de cruce se conoce como quiasma. Metafase 1. Los centriolos se van a los polos opuestos de la célula y los pares de cromosomas homólogos están ahora fuertemente condensados y enrollados. Se empiezan a acomodar en un plano equidistante de los polos y se denomina la placa de la metafase, y las fibras del huso que van de un polo a otro de la célula se unen a un cromosoma de cada par. Anafase 1. Empieza cuando los cromosomas de cada tétrada se separan y empiezan a moverse a los polos de la célula como resultado de la acción del huso, y las cromátidas permanecen unidas a sus centrómeros y se mueven hacia los polos. Telofase 1. Los pares de cromosomas homólogos completan su migración a los dos polos como resultado de la acción del huso. La membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. El huso desaparece y la citoquinesis continúa. En las células animales, la citoquinesis implica la formación de un surco que corta a la célula en dos células. Después de la citoquinesis, cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinados diploides. Resumen animado de la meiosis 1. La meiosis 2 empieza sin ninguna replicación de cromosomas. Profase 2. Los centriolos se duplican. Esto sucede por separación de los dos miembros de un par. Los dos pares de centriolos se separan en dos centrosomas. La membrana nuclear desaparece y el huso se forma. La metafase 2. Cada una de las células hijas completa la formación del huso meiótico. Cada cromosoma se alinea en la placa ecuatorial de la metafase. Por cada cromosoma, los microtúbulos cinetocóricos de las cromátidas hermanas las jalan hacia los polos opuestos. Telofase 2. La membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas. La citoquinesis tiene lugar produciendo 4 células hijas, gametos en animales.
cada una con un juego haploide de cromosomas. Debido al entrecruzamiento, algunos cromosomas tienen segmentos recombinados de los cromosomas progenitores originales. Resumen animado de la meiosis II. Ya. Espero que con eso les haya quedado un poquito más claro las diferencias. Obviamente ahí aparecen todos los nombres y todo como en mayor detalle, que yo no les voy a pedir que se lo aprendan de memoria, siempre y cuando comprendan los procesos, ¿ya? Al menos ya sabemos cuál es el resultado de cada una de las divisiones, ¿cierto? Y para qué se utilizan, ¿ya? Entonces, para finalizar, ¿qué objetivo creen ustedes que vimos en esta clase? Me pueden responder por el chat o abrir micrófono. Profe, ya. Supongo que aprender la diferencia entre mitosis y se me fue, olvidé Y cómo era la otra. meiosis. Y meiosis, ¿Ya? mitosis y meiosis. Comprender las Aprender la diferencia diferencias entre mitosis y el y proceso en meiosis. sí. ¿Ya? También podríamos mencionar de que vimos similitudes en ambas, ¿cierto? Porque el proceso de mitosis también se parece en una de las etapas de la meiosis, ¿ya? Pero tiene toda la razón, mi estimado. Sería como el objetivo de hoy, entonces, comprender las diferencias entre la mitosis y la meiosis. ¿Qué les costó más de este contenido? Abran micrófono o me escriben en el chat, como quieran. Diferenciar entre meiosis y mitosis, entender los procesos, sí. Estos procesos son bien complejos, pero exactamente, son los nombres lo que hacen que sea tan complejo, porque en el fondo si vemos las puras imágenes y nos fijamos en los colores que van teniendo, por ejemplo, los cromosomas, y vemos que hay un cromosoma que finalmente tiene un pedacito de un color distinto, podemos pensar inmediatamente de que ahí hubo un cambio, ¿cierto? Una recombinación, ¿ya? Pero claro, acá el tema de los nombres y todo eso es como lo complejo, y la idea principal es que, bueno, el que tenga interés después en profundizar esto, lo hace, pero si no, al menos comprender de qué se trata cada uno, entender la reproducción de las células. Sí, es que claro, como son distintos tipos de células, tienen distintos procesos también, pues células sexuales y células somáticas, ¿ya? ¿Qué te sorprendió de este contenido? Alguien que, no sé, o algo que no supieran de repente que descubrieron hoy día, no sé. O los nombres les sorprenden, o lo que pasa con los cromosomas, no sé. Que esto sigue una lógica, sí, Iván, exactamente. Por eso la idea es que ustedes comprendan el proceso, porque más allá de que se aprendan los nombres o no, si ustedes saben el proceso, pueden seguir la lógica justamente de cómo trabajan las células, cómo se van dividiendo a medida que es necesario. Lo hacen por distintas como funciones que tienen, ¿ya? Entonces eso igual es súper, que bien, que me gustó tu respuesta, Iván, que sigue una lógica. Así que esa lógica es más o menos lo que quiero que traten ustedes de absorber de esto, ya más allá de todos los nombres, sí que sepan diferenciar mitosis y meiosis. Que meiosis, células sexuales, mitosis, células somáticas, ¿ya? Eso es como lo más importante. Después del proceso ya ustedes se van a acordar más o menos de que células sexuales ya tienen que tener la mitad de la información genética, por ende se divide 2 veces. Células, no sé, de la piel no necesita tener la mitad del material genético, así que solo se duplica y se divide, y es idéntica a la célula madre. Ya. ¿Y qué relación con la vida tiene con la vida cotidiana? ¿Ustedes creen que esto
lo vean en algún minuto de sus vidas, no como contenido, sino que, por ejemplo, no sé, pues, si les cuentan, oye, tu prima está embarazada, usted ya va a saber, oh, tuvo que hacer meiosis, las células sexuales, por ejemplo, para poder haber llegado a la fecundación. Accidentes comunes en la cocina haciendo algún trabajo, también le puede pasar eso y sabe ya que sus células van a hacer mitosis, ¿cierto? Para poder regenerar eso que se accidentó, por ejemplo. Este contenido, si ustedes se fijan, si bien tiene mucho nombre, que es complejo, es parte de lo que vemos constantemente cuando ustedes ven una plantita o ponen una semillita y después se fijan de que hay una planta mucho más grande, ahí hubo una cantidad de mitosis que hicieron las células de esa planta para poder formar este organismo más grande, ¿ya? O ven a los niños, la guagua, no sé si alguien tiene como una guaguita por ahí cerca, un primo, un sobrino, un hermano chico, no sé. También después de verlo un par de años o un par de meses, se van dando cuenta que ya está más grande, que creció su cuerpo también, entonces esto también es en base a la mitosis. Entonces puede ser que lo veamos muy lejano, pero si se dan cuenta, las células están en todo. Por ende, este contenido está en todo también. El hecho de ovular, por ejemplo, en una mujer, si no hay fecundación, va a haber menstruación, y eso es normal y lo vemos mensualmente. Entonces, esa es como la idea, chiquillos, en el fondo, de que ustedes traten de visualizar la ciencia, ¿cierto? Y estos procesos en su vida cotidiana, ¿ya? No es alejado de lo que les pasa comúnmente. A ustedes, no sé, con las heridas, ¿cierto? Que están en desarrollo, están creciendo, todo ese tipo de cosas se relacionan con la mitosis o con las células, ¿cierto? Y sus procesos. Entonces, como para que le pongamos más cariño y más atención a las células ahora, porque son bien fascinantes si es que las estudiamos o las relacionamos más con nuestra vida cotidiana. Así que eso, pues chiquillos, no sé si tienen algún comentario, algo que decir al respecto, si les quedó alguna duda. Les voy a subir inmediatamente el PowerPoint para que puedan verlo, pero con que hayan comprendido las diferencias al menos de ambos procesos, ya es un gran paso. Y es el objetivo en el fondo de la clase de hoy, que muy bien dijeron por ahí cuando lo definieron ustedes. Ninguna duda, profe, todo clarito nomás. Perfecto. Y que estuvo muy buena su clase. Ay, lindo. Nos vemos el martes entonces. No sé, ¿alguien más que tenga algún comentario, algo, dudas, consultas? ¿No? Alejandro ahí que te está ahí desparramando. ¿Le quedó claro? Se fue a acostar. Ya, perfecto. Ya que lo recuerdo, solamente voy a dejar una cosa en claro, soy admin. Eso, ¿por qué no me explican qué es eso? Ya, pero en otra ocasión, porque nos pasamos Es como una por 11 canción, minutos. es un meme. Ah, Es es una un canción súper meme. súper sobreexplotada. Ahí está la cosa. No sé cómo es la última. Ya, mi Pero bueno, estimadísimo. igual estuvo muy buena la clase, Nos vemos, profe. Gracias. Cuídese. Cuídense, chiquillos, nos vemos. Que estén súper, súper bien. Soto. Chao, nos cuídense. Chao, Daniel y Vicente. Cuídense, Y niños. me la tengo que aprender. La próxima clase tráiganos una sorpresa, po. Algún otro fondo, algo ahí, un tema nuevo en el Chao, profe. órgano. Un gusto. Chao, Profe, chiquillos. profe, le voy a dejar claro, lo voy a hacer. Lo voy a Ya. estar toda esta semana haciendo eso. Ya. Perfecto. Chao, profe, cuídese.
Cuídense. Nos vemos. Que estén muy, muy, muy bien. Tomen agua. Chao, chao. Adiós. Adiósito. Y soy admin.